Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 14:30 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Paola Lava. También un saludo muy especial a todas aquellas personas que hacen posible este espacio desde Uniminuto Radio. Estamos justamente en la emisión del Puente, arrancando esta semana, arrancando este mes de marzo ya, que nos trae sin duda alguna múltiples perspectivas, intereses, temáticas muy llamativas en nuestro espacio que de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana siempre se emite y que estamos aquí dialogando y conversando sobre temáticas diversas. Agradecimientos a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube, de Uniminuto Radio, de Marfil Educación Filosófica. Recuerden que este espacio es coordinado por Centro Marfil y aquí estamos precisamente emitiendo de manera permanente en nuestro espacio del Puente. A quienes también llegan a la sintonía, darles la bienvenida y hoy es un día lunes, hoy es día de educación filosófica. Siempre tenemos enfoques diversos por días. Hoy vamos a hablar sobre educación filosófica y tenemos un invitado muy especial, pero por supuesto me presento, mi nombre es Simón Antonio Dumet y por supuesto me complace mucho tener la posibilidad de acompañarles el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Tenemos un tema del día que es altamente interesante y sobre el cual vamos a tejer nuestro diálogo a lo largo de la presente emisión. ¿Para qué sirve realmente la ética en tiempo de incertidumbre? Es una pregunta que de alguna forma desafía y nos pone a preguntarnos y a cuestionarnos de manera muy especial, especialmente en un mundo donde las crisis globales, los avances tecnológicos y las tensiones sociales nos desafían constantemente, ¿no? La ética parece oscilar entre un ser, entre un ideal inalcanzable a veces y una necesidad urgente también que es clave abordar. Pero, ¿qué significa ser ético, ¿no? Cuando los valores tradicionales se cuestionan, cuando las respuestas parecen insuficientes y cuando la diversidad en terrenos múltiples aparecen de manera permanente? Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial con quien vamos a tejer este encuentro, este diálogo el día de hoy. Se trata del maestro Edgar Javier Garzón. Él es doctor en educación de la Universidad Santo Tomás, actualmente vinculado con la Universidad Católica de Colombia. Y pues me complace mucho darle la bienvenida a nuestra emisión del día de hoy. Maestro Edgar, bienvenido al Puente, bienvenido a Uniminuto Radio y por supuesto agradecerle también a la Red para la Formación Ética y Ciudadana, al maestro Didier Santiago, que ha hecho posible también esta mediación, y a todo el equipo maravilloso de la Red para la Formación Ética y Ciudadana que hace posible que estemos hoy encontrándonos. Bienvenido. Simón, un saludo para ti y para todos en Uniminuto, mi casa de estudios en pregrado. Y efectivamente, muy agradecido de esta invitación. Gracias también a Didier por esta mediación y por supuesto a la Red para la Ética y la Formación Ciudadana, de quien en esta universidad hacemos parte. Y pues saludos a todos los que estén allí conectados, a mis colegas de carrera, a todos los colegas de trabajo que están por allí también vinculados, así que mil gracias. Bueno, entremos en materia. Vamos a conversar, a tejer este diálogo de manera muy especial. Bueno, en un mundo caracterizado por la volatilidad, por la incertidumbre, donde la incertidumbre es una condición cada vez más presente, ¿no? Las crisis económicas, acabamos de salir también, hemos tenido muy cerca este periodo de pandemia, cada vez vemos también cambios políticos más abruptos, ¿no? Que nos hacen pensar de manera muy particular ciertas dinámicas geopolíticas, la revolución digital que está generando escenarios también impredecibles, pues se nos hace inevitable
pensarnos el asunto de la incertidumbre. Comencemos por ahí. Comencemos por abordar qué entendemos por incertidumbre y cómo nos afecta nuestra manera de actuar éticamente. Muy bien, Simón. Yo creo que como siempre en el viaje con las palabras hay que ir al lugar en donde han nacido, y pues esta es una palabra que se acerca a su raíz latina, acerca de todo aquello que es el incertus, es decir, lo que de una u otra manera somete a cualquier persona al desconocimiento, a la falta de información o al desacuerdo sobre lo que creería saberse o podría saberse o debería saberse. Entonces, digamos que cuando pensamos en esta palabra, directamente creo que todos pensamos en estar perdido en algún lugar del que uno no tiene ninguna idea. Y digamos que en este momento, para la pregunta que nos ocupa el día de hoy, este tiempo es técnicamente, en términos de incertidumbre, aquello de no saber qué hacer, a quién se le cree, quién tiene la verdad o quién puede iluminarnos en el proceso de esta verdad. Entonces pienso yo que por aquí podemos abrir este espacio del día de hoy pensando en, bueno, y a todas estas, en términos filosóficos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos abordar todo lo que nos está rodeando? La velocidad de la información, la automatización del mundo. Un poco también, por decirlo, creo no que con la palabra correcta, pero sí la moda de la inteligencia artificial, que no es nueva, pero que está de moda en este momento, más todo lo que significa que parece que todo es demasiado rápido, fugaz y desechable, para decirlo de alguna manera. Ese es un marco altamente interesante para podernos situar y para podernos pensar de, de manera muy presente este asunto. ¿Cuál es el lugar de la ética? Porque me parece muy pertinente en términos, sin duda alguna, colectivos, individuales, pensarnos el lugar de la ética. Eh, ¿Por qué resulta pertinente darle un lugar a la ética en estos tiempos donde, ya lo diría Bauman, bueno, hace ya mucho rato, desde su perspectiva bastante líquida, ¿no? Que todo pareciera que se volviera líquido en estos tiempos donde también lo efímero, como usted muy bien lo señala, nos inunda? ¿Cómo entender el lugar de la ética allí y desde qué ámbito poderla comprender? Muy bien, Simón. Digamos que podemos pensar en dos marcos de referencia para tomarlo como un punto de partida. La primera cuestión estaría dada en que el lugar de la ética es la persona misma. Digamos que para el lugar en donde yo me encuentro en este momento trabajando, en la Universidad Católica de Colombia, curiosamente la misión de la universidad está centrada en la persona. Y pensemos rápidamente en un viaje también etimológico acerca del origen del término. Y es que se acuña que los primeros que comienzan a darle forma al término son los etruscos con la palabra fersum, que significa rostro. Luego vamos a los griegos, que nos presentan el término prosopón en relación a aquel que es capaz, tiene las habilidades, las cualidades y es apto para asumir roles y responsabilidades, un poco pegado y plegado a la noción de teatro griego. En tercer término hablamos de la palabra en su origen latino, el personal, el que tiene su propia voz, el que es altavoz de sí mismo, el que puede hablar por sí mismo. Entonces, bajo esa condición, pues obviamente pensaríamos que el lugar de la ética, el núcleo de la ética es el ser mismo. Y pues obviamente tiene un segundo lugar, que justamente son las relaciones que este ser teje consigo mismo, con la sociedad, con los espacios educativos y con todo lo que sería el bioma, ¿no? La ecología, el lugar donde su vida se desenvuelve. Aquí hay un elemento muy particular y es pensar en la raíz del ethos, que aunque efectivamente pues, siempre nos enseñaron que era costumbre, al menos para los griegos al parecer la ética siempre estuvo antes de la filosofía en el sentido mismo de que lo primero que el ser humano hace es pensar, pero pensar en la acción.
lo que significa efectivamente que el vehículo, pues seamos Foucaultianos, el dispositivo para la ética es la razón del ser humano que se expresa en su acción. Entonces, digamos que para pensar en alguien que trabaja en la ética y que está vivo todavía, que es Adela Cortina, que ha venido aquí a Colombia una vez y estuvo el año pasado en línea para dos congresos de bioética de la Universidad Militar Nueva Granada. Cortina dice en uno de sus apartes, voy a abrir comillas, ninguna sociedad puede funcionar si sus miembros no mantienen una actitud ética. Ningún país puede salir de la crisis si las conductas inmorales de sus ciudadanos y políticos siguen proliferando con toda impunidad. Eso es un referente de un texto famoso de Cortina, de donde nos valemos para la pregunta de hoy, es ¿para qué sirve la ética? Entonces yo creo, Simón, que bajo estas consideraciones, el lugar estricto es el ser humano, el vehículo es su razón, y los lugares en donde este ejercicio racional de la acción humana tienen automáticamente implicaciones, pues son la familia, bueno, digamos, el ser mismo, la familia, la escuela y la sociedad, entendiendo escuela por todos los espacios formativos a los que un ser humano pueda vincularse. Bueno, bajo esa perspectiva y en este amplio espectro también que usted sitúa, relaciona, nos lleva a ese viaje en el tiempo también con los griegos, que a propósito no es un viaje de añoranza, ¿no? Porque a veces uno lo puede decir como algo que ya pasó, algo que no está presente. Me llama mucho la atención que usted cita Adela Cortina, que es por supuesto un referente importante para pensarse las problemáticas éticas que hoy nos plantean. Y ella enmarca un término o rescata un término en algunas de sus intervenciones frente a este asunto del ser virtuoso, ¿sí? El cultivar la virtud. En otros escenarios ella ha preferido hablar también de excelencia, ¿no? Cuando lo enmarca dentro del ámbito de la ética profesional y demás, pero en última instancia, en el fondo se está refiriendo a este sentido del ejercicio o el desarrollo de la virtud hoy en día. ¿Qué implica hoy ser virtuoso? Porque me parece que es una pregunta también que atañe a relacionarnos y a enfocarnos en este diálogo en tiempos donde, por ejemplo, cada vez más nos encontramos con escenarios políticos, escenarios económicos, escenarios donde parece ser que impera, por ejemplo, un panorama de intolerancia, un panorama de absolutismos, un panorama de no escucha, de eliminar o de anular al otro en un sentido no solamente simbólico, sino también material, puntual. ¿Cómo ser virtuoso en tiempos de incertidumbre, maestro? Buena pregunta, Simón. Buena pregunta porque creo que entre otras cosas hace parte de lo que hoy en día nos cuestiona a muchos, a quienes caminamos por las rutas de la filosofía como para quienes no. Yo pienso que habría que pensar como en tres cosas también. Número uno, la definición clásica de virtud que viene ofrecida por Sócrates y que la toma en cuenta en los diálogos Platón. Y básicamente entonces tiene que ver con el conocimiento del propio bien y su práctica. Así que bajo esa premisa, digamos que lo que yo a veces pienso en ese camino es que los seres humanos nos hemos distraído en el conocimiento del propio bien. Es decir, pareciera que cualquier cosa es buena, pero el tema fundamental es que ahí hemos olvidado el referente ético, teniendo en cuenta que la ética se vuelve autorreferente, es decir, es la reflexión que yo hago, valiéndome de mi razón, para saber si lo que voy a hacer está a favor mío o no lo está. Porque puede ser que efectivamente sirva para todos, pero de pronto efectivamente yo me excluya y la ética ante todo busca que haya por ende un bien común. Así que bajo esa condición, pues obviamente creo que la primera reflexión es, bueno, de todas estas, ¿cómo conozco qué es lo que me hace bien?
Pero es que eso nos lleva a otra pregunta antropológica y es, bueno, ¿y cómo va el proceso de conocimiento de sí mismo? ¿Cómo Pimeleya para ser otra vez socrático? Es decir, ¿cómo va el cuidado de sí mismo? Porque pues en efecto, tal vez hacemos un montón de acciones, pero que van en contra de nosotros mismos, pero no pasa nada porque tenemos para eso un cliché. Pásela mal, pórtese mal para que la pase bien, que eso es una contradicción en principio, ¿no? Entonces obviamente uno diría, pero qué cosa tan extraña. Entonces, validando a Sócrates y pensando un poco en el conocimiento del propio bien y su práctica, pues implica básicamente también un poco el recurso de varias de las interpretaciones sobre la palabra arete griega, ¿no? Virtud, que básicamente podremos pensar en el adorno del alma. A todas estas, ¿qué adorna al ser humano? Digamos que pensemos un poco, y pensaría yo que en eso la ética tiene un referente estético y es a todas estas cuando la gente nos conoce, cuando conocemos a las personas, qué es lo que nos vincula a las personas. Y obviamente nos damos cuenta que puede ser elementos físicos, efectivamente, pero el hecho de que tú o yo o cualquiera de los que está con nosotros hoy haga como una mirada a, bueno, a todas estas, yo tengo amigos de hace 25 años, es el caso de mis compañeros de carrera, uno de ellos está desde London, en Canadá, precisamente hoy con nosotros. ¿Qué es lo que hace que 25 años sostengamos una amistad? Porque efectivamente hemos hecho cada una de nuestras transiciones, pero ¿qué es lo que nos vincula? Y ahí viene un poco la segunda parte de tu pregunta. Y es que tal vez lo que le podemos y lo que debemos, entre otras cosas, pero sobre todo lo que sabemos que tenemos que darle a los otros, es justamente la excelencia de nuestro propio ser. De ahí, hago un paréntesis, tal vez no sea tan correcto que hablemos de calidad en la educación. Deberíamos hablar de excelencia en la educación. Es decir, una universidad acreditada en excelencia educativa, pero no tiene nada que ver con lo otro, que es un poco más cercano a lo manufacturable. Pero bueno, eso sería tema de otro programa, entre otras cosas. Aquí el asunto fundamental es que en tiempo de incertidumbre la virtud se convierte como el salvavidas en medio del naufragio, mejor dicho. Y en ese sentido implica básicamente que el trabajo siempre es hacia adentro, como cuando viajamos, finalmente salimos a otra latitud, pero el viaje es hacia adentro y yo creo que la ética es un viaje interior, en el sentido fundamental de cada vez que yo hago un trabajo profundo para autoconocerme, para saber en dónde me duele, en dónde pues tengo mi fortaleza, en dónde puedo servir más, en dónde puedo ser mejor, en dónde puedo cualificarme, hacia dónde puedo dirigir mi vida, pues automáticamente de una u otra manera implica que a pesar de que las tierras, las arenas mejor sean ahí movedizas, pues obviamente al menos sé de dónde puedo asirme en caso de que efectivamente el piso sea muy movedizo. Y vuelvo a Cortina precisamente con esto que te acabo de decir, porque Cortina dice que a la ética le ocurre lo que a la estatura o el peso o el color de nuestro cabello, de nuestros ojos y demás, y es que no se puede vivir sin ella. Lo que significa de una u otra manera que cuando todos, digamos, con nuestras diferencias, sabemos que estamos hechos del mismo material. Cortina dice que precisamente la ética básicamente implica que una persona puede ser, digamos que más o menor ética, pero no puede dejar de ser ética porque no puede renunciar a su razón y por ende tampoco puede renunciar a la acción. Entonces yo creo que la ética en tiempos de incertidumbre implica un reto fundamental y es mantener una especie de triada juiciosa y es que lo que yo piense es igual a lo que yo haga, igual a lo que yo diga. Digamos que en otros discursos lo llamaríamos a eso coherencia. Y obviamente eso nos reclamaría el término ético, ¿no? Y es como en medio de como de tantas aperturas, de tantas posibilidades, mantenemos un centro. Para mí implicaría esa correspondencia entre el pensar y el hacer y el decir, que entre otras cosas nos vinculan con la filosofía del lenguaje en todas las teorías precisamente de correspondencia, ¿no? ¿Y qué es la verdad? Pues no sabemos nunca qué es la verdad, pero ya sabemos que tiene que haber una correspondencia entre los términos de aquello que podemos llamar verdad o certeza, que de una u otra manera también justamente nos consolidan con el discurso de la ética. ¿Quién sería alguien ético? Alguien coherente. Al menos en esos tres términos, ¿no? Digamos para decirlo de esa manera. Bueno, me encanta mucho esta mirada y pues invitamos también a las personas que nos siguen en nuestra emisión el día de hoy para que nos compartan su perspectiva. ¿Usted cómo entiende, cómo se percibe o cómo identifica la ética en estos tiempos?
en estos tiempos que corren, en tiempos donde estamos mediados por, por varios totalitarismos, ¿no? Pareciera que, por ejemplo, uno de esos totalitarismos es el del miedo, que se viene instaurando de manera muy particular en diversos contextos, o el totalitarismo del like, ¿no? Que todo se moviliza también por cuantificar y por identificar también cuántas personas están siguiéndome en redes sociales y demás, y con base en eso ejerzo o valido o invalido la opinión de los demás o le doy un carácter o un criterio realmente cierto. ¿Por qué lo planteo? Y me encanta mucho la perspectiva que usted está enunciando, porque nos hace pensar también mucho en esas prácticas de autocuidado, de alguna forma ese movimiento hacia el interior que demanda el ejercicio de la praxis ética, es una praxis del autocuidado, ¿no? Casi que uno tendría que situar el autocuidado como un acto ético muy profundo que devela también ciertas formas de acercarse a la realidad, ciertas formas de interpretarla y ciertas formas de asumirla en lo cotidiano. Frente a esto, quiero preguntarle, y para profundizar un poco en esa perspectiva, ¿cómo concibe usted que la educación, por ejemplo, puede fomentar el autocuidado como parte de una ética cotidiana? Insisto, tomando como punto de partida que la formación ética a menudo se enfoca a veces también en valores abstractos, pero que a veces las personas o nosotros en el cotidiano vivir no incorporamos o no identificamos eso como una práctica de autocuidado que devele un ámbito importante para afrontar los retos y desafíos que tenemos. Muy bien, Simón. Yo estaba pensando mientras planteabas la pregunta en Claudia Benito, que fue una de nuestras maestras en filosofía. Y recuerdo mucho una frase al ver el seminario de filosofía antigua, en la que ella decía, ¿cómo concibe Platón la educación? Y entonces decía, la educación es el acto de salvar al ser humano de la ignorancia. Yo pienso que en estos momentos en los que estamos redundando, estamos como si fuera champaña, pensando un poco en la literatura estadounidense de los años 20. Estamos como en una era de la champaña, muchas burbujas de información, pero yo no sé si es información verdadera, sino son datos y datos y datos y datos. Entonces implica que básicamente como que la educación está intentando remar en medio de esas espumas y esas olas tan impresionantes y está intentando como sacar la cabeza como puede. Pero pareciera que de una u otra manera, pues seguimos efectivamente en una especie de distribución de datos. Lo que significa efectivamente que las preguntas fundamentales del ser humano siguen sin responderse. Ahora, ¿qué es lo que siento yo que es un reto de la educación en este momento? Pareciera que estamos en un momento muy sensible en donde cuestionar algunas cosas se volvió un poco difícil. Y pienso en la palabra usada ahorita por ti, que es como el totalitarismo de la información. Entonces, qué sé yo, si lo dice un video de Facebook, de TikTok, de cualquiera de las plataformas, si salió ahí es cierto. Entonces uno dice, no, espérese un segundo, ¿qué pasó con el asunto de tomar un poco de distancia? De al menos hacerse la pregunta simple de, ¿y esto qué es? O pensemos en Thomas Nagel con ese breviario pequeñito del Fondo de Cultura Económica de, ¿y qué es todo esto? Démosle la vuelta a la pregunta. ¿Y todo esto qué es? O sea, ¿qué es? Y luego sí miremos a ver si efectivamente es algo, primero que todo, y segundo, de dónde viene, ¿no? Que es un poco, pues, un ejercicio juicioso a veces de los discípulos de las humanidades y que es ir a la fuente, intentar ir a la fuente. Entonces yo creo que en medio de esos borbotones de muchos datos, muchos datos, muchos datos, muchos datos, muchos likes, muchos corazones, todo lo demás, la educación está altamente, digamos, llamada a continuar en el ejercicio de, no sé si, no necesariamente cumplir planes de asignatura y regirse únicamente a marcos de referencia estrictos que hay que cumplir porque si no, no nos certifican. O sea, también eso hay que hacerlo pues porque esa es la lógica en la que estamos en este momento. Pero no debe renunciar en medio también de todo ese rigor estricto y cuadriculado de elementos que hay que certificar, no debe renunciar
a acompañar a los discípulos en el ejercicio de responder sus preguntas fundamentales, por lo menos alumbrando un poco, brindando un poco de luces a ver esas inquietudes fundamentales. Porque yo creo que el problema básico es, claro, digamos que pensemos un poco en Jaime Garzón, ¿no? ¿De qué me sirve a mí saberme todos los elementos de la tabla periódica o todas las preposiciones si no logro conectar con el otro? Si no logro leer el entorno, si no logro observar lo que me pasa y ponderarlo, o sea, sacar un espacio para al menos respirarlo y decir, hombre, yo respiro, pero ¿qué relación tiene esto con mi respiración? Entonces, estaba pensando en Nicolás Gómez Dávila con aquello de, hay dos formas de barbarie, dice uno de los aforismos de Dávila, de Gómez Dávila, de los pueblos que solo tienen costumbres o de los pueblos que solo obedecen leyes. Y para pensarlo un poco en tu pregunta, pienso que la educación no puede ni ceñirse únicamente a las costumbres, ni cumplir únicamente las leyes, sino que tiene justamente que mirar cómo se dialoga con la costumbre y con la ley frente al sujeto que tiene costumbres y que tiene leyes, que es el que las ha producido también a las dos. Entonces yo creo que ahí está el papel de la educación, justamente para salvarnos al menos del totalitarismo al principio. Y segundo, por lo menos para no dejar morir las inquietudes fundamentales del ser humano, que siempre estarán allí moviéndose, sacudiendo la existencia humana todo el tiempo. Bien, por aquí nos saluda el profe Raúl. Dice, querido Javier, por acá escuchando. Bueno, un saludo muy especial al profe Raúl. Y pues, por supuesto, pueden por aquí compartir sus preguntas, sus inquietudes respecto a este asunto que estamos tocando el día de hoy. ¿Cómo entendernos? ¿Cómo asumirnos en este universo de posibilidades, en este espacio donde cada vez estamos afrontando cambios cada vez más acelerados, mediados en gran parte también por lo que algunos incluso denominan la cuarta o incluso la quinta revolución industrial, ¿no? Para ponerlos un poco en esa perspectiva. Bueno, por aquí, Víctor Andrés Rojas, coequipero también, quien orienta este espacio, envía saludos al maestro Javier, dice un gusto escucharlo, nos complace mucho también que estemos aquí en sintonía. Y bueno, seguimos tejiendo este diálogo, querido maestro, y quería preguntarles lo siguiente, bueno, un poco a partir de lo que usted ha venido planteando, ¿considera usted que las nuevas tecnologías están redefiniendo los marcos éticos tradicionales? Es decir, por ejemplo, la inteligencia artificial, la automatización, las redes sociales, digitales, ¿están transformando la manera en que interactuamos y tomamos decisiones? ¿Hasta qué punto estas innovaciones, bueno, innovaciones entre comillas, porque sabemos que el asunto de la inteligencia artificial, como muy bien usted lo plantea, no es de ahora, ya se viene trabajando hace ya varias décadas, solo que ahora estamos más en el ámbito de la inteligencia artificial generativa, pues están desafiando, ¿no?, los principios éticos que hemos utilizado por siglos. ¿Es posible hablar de una ética adaptada a la era digital? ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo lo concibe usted? Bueno, muy bien, muchas gracias a ti, Simón. También saludos a Víctor, a Raúl. Víctor fue mi maestro en filosofía para niños y creo que esta pregunta viene muy bien con algunos de esos elementos que trabajamos en ese seminario y que después desarrollamos en otras apuestas como el Grupo Lisis junto con la Pontificia Universidad Javeriana. Bueno, yo pienso que aquí hay algo importante y es, creo que los seres humanos tenemos un lío que ya lo denunciaba en algún momento en ese breviario pequeñito de introducción al pensamiento filosófico Bochensky, en esa conferencia sobre el hombre. Bochensky hace una descripción ahí muy válida y es que dice, esa criatura es muy extraña, ¿no? Porque de una u otra manera ya no debería existir con todas las limitaciones y debilidades que tiene. Pero hay algo que en esa conferencia me llama mucho la atención y es que Bochensky dice, de todas las criaturas, el único que es un cachorrito es el ser humano. Nunca acabará de crecer. Y me valgo de esa figura de Bochensky para decir que nosotros somos muy fáciles de deslumbrar. Pensemos a toda la familia Buendía y con todos los elementos en donde se dejan sorprender en 100 años de soledad, que no eran cosas del otro mundo, como decían nuestros abuelos. ¿Qué pienso yo al respecto? Yo pienso que cada una de estas cuestiones siempre aparecerá, más que para redefinir la ética, para lanzarle retos al ser humano de hasta dónde lo maneja o lo maneja.
¿Qué es lo que yo sí siento en este momento y es lo que creo que tiene la cuerda floja? Un poco el papel de la ética o genera tensiones sobre el deber ser, sobre el bien y el mal, sobre lo correcto, sobre lo favorable o desfavorable. Es el hecho de considerar que es muy nuevo todo y que es, entre otras cosas, lo mejor. O sea, vino, porque de hecho, qué sé yo, cuando vino la gamificación en educación en tiempos de pandemia, todo el mundo decía, no, es que con juegos es lo mejor. Yo siento que mis estudiantes aprenden muchísimo. Y está bien, pero ¿es el juego o eres tú como maestro el que hace que tus estudiantes, con o sin juegos, disfruten de ese conocimiento que estás intentando construir con ellos? Entonces yo creo que con todas las nuevas tecnologías y demás pasa lo mismo. Son medios, pero no son el fin. Y de una u otra manera, pues obviamente aquí hay que pensar también un poco en qué es lo que está demandando al ser humano. Y obviamente observamos que podemos tener las mejores inteligencias artificiales, pero jamás van a superar al cerebro humano, nunca. O sea, de eso sí estamos creo que completamente seguros todos. Nunca van a superar al cerebro humano. Puede que superen procesos de cognición, de transformación de datos, de incorporación de la información, puede que hagan un montón de cosas, pero jamás van a superar la grandeza del cerebro humano. La manera como efectivamente ustedes y yo podemos improvisar con el lenguaje, la manera como podemos construir formas de comunicación que no necesariamente requieren lenguaje. Eh, Jamás van a superar todo lo que implica la emoción humana. Nunca podrán contarnos una memoria con toda la fuerza porque no han tenido ni una historia puntual, ni está definida por las emociones propias de la infancia o de la pubertad o de la adolescencia o de la adultez. Jamás efectivamente podrán incorporar a ello lo que implica llorar de rabia o de una alegría profunda o guardar un silencio espeso que nadie entiende, pero que todos comprenden en el sentido estricto del silencio. Así que de una u otra manera, yo, pensando un poco en Emilio Martínez, se me olvida siempre Martínez Navarro, en un texto que se llama Ética para el Desarrollo de los Pueblos, justamente él dice que en el capítulo tercero, que justamente la noción de desarrollo, en este momento que vemos tantas inteligencias artificiales y todo lo demás como si fuera lo máximo, y entonces él dice, pues hay desarrollo y mal desarrollo, y también hay crecimiento económico que no es igual de desarrollo, y pues obviamente hay multiplicidad de agentes y sujetos del desarrollo, pero que no pueden necesariamente, a no ser que así estén planteados desde el comienzo, tener una relación ética una relación directa con la ética, pensando un poco en que quién es el sujeto ético, pues el sujeto que busca la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Pensémoslo con una traducción antropológica que se le ha hecho desde Aristóteles con un pensador español que es Joseph Muñoz Redón, y es que quien logra ser feliz es quien logra realizarse. Y la autorrealización, que con toda seguridad genera un bienestar profundo, bueno, aunque el bienestar es una noción más del lado económico, un buen vivir mejor en ese sentido, pues obviamente está en posesión de la ética porque eso significa que se lo ha pensado. Y ha pensado que eso que está pensando, al realizarlo, le genera el buen vivir. Y ese buen vivir personal va a ser como una especie de comunicación, de vaso comunicante con otros, a los que también inspirará o con los que trabajará mancomunadamente o a quienes les orientará un derrotero. Entonces yo creo que no habría que dejarse de confundir con los medios, con lo que es un medio, para ponerlo con un fin, que es lo que pasa con todas estas nuevas tecnologías y plataformas digitales. Es un llamado muy interesante el que usted nos propone para no instrumentalizar también o no sesgar bajo ese vicio instrumentalizador de las relaciones y los vínculos humanos, ¿no? Darle un lugar preeminente, importante a las relaciones y a las formas también como nos situamos en relación con las problemáticas que podemos tener cotidianamente. Me encanta mucho que usted mencione la infancia y me encanta mucho que hablemos también del lugar que ocupan las infancias en este terreno. Sin duda alguna, hoy en día sabemos que los niños de hoy son niños o infancias o niñeces, si se quiere, que están creciendo en contextos o en un contexto totalmente diferente al que nosotros mismos, tanto usted como yo, cuando éramos niños fuimos criados. Y me parece pertinente que podamos hablar acerca de los procesos
de educación moral que hoy tenemos al frente junto con ellos y la formación ética, o si se quiere, la deliberación ética que sugiere establecer con las infancias hoy en día. Esto porque muy seguramente también nos están escuchando a esta hora de la mañana maestros, padres de familia, personas que nos acompañan permanentemente en el puente y que siempre en contacto con las infancias, con los niños, con las niñas, están preguntándose, bueno, ¿y cómo educo a mi hijo bajo patrones o criterios éticos que le permitan cierto grado de solidez que pareciera hoy en día, producto de la incertidumbre, se está viniendo al piso, ¿no? Esos modelos preestablecidos, sólidos, que durante mucho tiempo teníamos, parece ser que esas verdades establecidas de antemano se vienen al piso. ¿Cómo afrontar estos tiempos de incertidumbre con nuestras infancias y con nuestros niños? Y pues obviamente desde Marfil, que es un centro que ha privilegiado mucho el lugar de las infancias, quisiera que lo reflexionáramos conjuntamente. Pero antes de abordar esta cuestión, maestro, quiero por aquí saludar a Olianis Pájaro, que nos envió un saludo por aquí, que está en sintonía. Angélica Rincón, también desde la localidad de Suba, que nos envía saludos muy especiales. Bueno, abordemos este asunto, maestro Edgar, para pensar la relación, la comprensión también que usted tiene del lugar de las infancias en estos tiempos de incertidumbre. Muy bien, Simón, muchas gracias. Voy a arrancar por una cita curiosa que es una anécdota de mi familia. Mi sobrina mayor tiene 10 años y estudia con los jesuitas. Así que pues todos sus compañeritos tienen celular. Entonces ella pidió prestado el celular de mi mamá, hizo una encuesta para preguntarnos cuándo considerábamos todos que ella podría tener un celular. El resultado de la votación fue sencillo. El que más confió le dijo que por ahí a los 17 años. Entonces, en una conversación con ella, digamos que todavía tenemos un poco como el gusto de que nuestros sobrinos confíen en nosotros, que somos, yo creo que hoy en día es como una especie de lujo. Yo hablaba con ella y ella me preguntaba que por qué que ella no debería tener un celular. Entonces yo se lo dije, creo yo que pensando un poco en razones corporativas, se lo dije de la siguiente manera. Le dije, mira, mi amor, tú no pagas nómina, no eres un ingeniero de sistemas 24/7, no trabajas con seguridad, no eres alguien que protege, no sé, al presidente de la República, a quien tiene que efectivamente estar ultra conectado para salvaguardar su vida, en fin. ¿Cuántos años tienes? Bueno, tengo 10. Perfecto. Disfruta de tu vida, duerme tranquila. Pero es que mis compañeros no saben a dónde comunicarme algo si pasa algo. Los papás de tus amiguitos tienen los celulares de tus papás, lo que significa que si pasa algo, pues llamarán a tus papás, así de simple. Sí, pero es que, y ahí entró el asunto. Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que hay juegos en línea, que hay grupos en línea, ven muchos youtubers malos por demás, que nos valga ahí la cuña. Entonces yo le decía, mira, tú lo que tienes que hacer es disfrutar de la existencia. Vive tu vida con toda la grandeza del caso. ¿Por qué? Pues porque de una u otra manera hay que reconocer que los chicos, creo yo, que no están siendo acompañados. ¿A qué me refiero? Mi generación tuvimos el privilegio, por no sé, el orden de los papás en ese momento, lo que sea, de que nuestra mamá estuviera en casa. Mi madre pues cosía, hacía un montón de cosas, trabajaba mancomunadamente con mi papá, pero siempre estaba en casa. O sea, trabajaba muchísimo, pero estaba en casa. Así que mis hermanos y yo gozamos del privilegio de llegar y el almuerzo estaba caliente siempre. Si tuvimos que calentar el almuerzo, yo en mi memoria pienso que unas 3 o 4 veces fue mucho. Por lo demás, siempre mi madre estaba en casa. Creo que estos chicos hoy en día tienen un problema y es el hecho de que los está criando el celular, el computador y a veces la mascota. Claro, estamos en otra dinámica laboral y es que padre y madre trabajan. El tema fundamental es entonces cómo acompañar a los pequeños para que no los críe una máquina, digo yo, no porque sea autónoma, sino porque pues llegan, se conectan allí en línea, todo lo demás,
ocupan el tiempo, pero algo falta. Entonces, cuando digo que algo falta, ¿qué propongo yo? A mí me parece que aquí hay algo que hay que hacer juiciosamente con los chicos, darles estrategias para que sientan que su vida puede tener un propósito. ¿Qué sé yo? Bueno, cuéntame qué te encanta hacer. En tu tiempo libre, ¿qué te encanta hacer? Entonces, por ejemplo, pues mi sobrina no, está en el colegio, o si no me diría, tío, no hables de esto. Pero eh, hay que ayudarle a descubrir a los chicos el hobby. Las dos tocan piano, son dos niñas, las dos tocan piano, así que efectivamente ellas saben que tienen que llegar a hacer su práctica. Entonces ya hay un tiempo libre. Las dos cocinan, claro que tienen un privilegio, viven con mi mamá. No, mi mamá pues está al pendiente de ellas. Así que las dos aprendieron a cocinar pequeñas, entonces las dos cocinan. Entonces, qué sé yo, viernes por la tarde, ya saben que ellas llegan, se cambian, se bañan, se cambian y se van a hacer las arepas porque en la casa de mi hermano los viernes por la tarde siempre hay arepas. Así que efectivamente ellas saben que su tarea es ayudar a amasar, a hacer todo lo demás. Entonces creo yo que el tema es aquí aprovechar como tres frentes. Número uno, cómo se propician los juegos de los pequeños, pero no para sobrecargarlos, porque es que el niño está en escuela de fútbol, en escuela de no sé qué, en escuela de, y el pelado está cansado. Y tampoco se trata de mirar a ver cómo se le llena el espacio, porque tampoco es eso. O sea, yo no le puedo llenar a un niño el fin de semana de 1000 actividades si entre semana no estoy con él. O sea, eso es ilógico. Así que de una u otra manera es cómo se hace un plan de acompañamiento. Número uno. Número dos, cómo está el nivel de conversación con los chicos. Porque si se dan cuenta, hay algo que a mí me preocupa y es que de pequeños hablábamos muchísimo con nuestros padres, pero arranca una etapa como de los 10, 11 años, que casi que creo que termina como a los 20, en los que hay un silencio, en los que escasamente el papá provee, regaña, pega y castiga. Pero el diálogo, los cariños, la preocupación, mi amor, te caíste, ven, te llevo al médico, ven, te sobo. No, no, se cayó, usted ya no es manco, hermano. Levántese, mire a ver cómo se defiende. Entonces, número dos, cómo se mantienen los hilos conductores en las etapas de formación con los pequeños. Y número tres, de qué manera efectivamente, voy a citar aquí a Einstein. Einstein decía, algunos dicen que el ejemplo es una forma de enseñanza. Yo pienso que es la única. Otras traducciones mejor. Quedémonos con la segunda para ser muy éticos. Y es justamente cómo le reclamo yo a mi hijo el hecho de que yo no haga lo que le pido. Y claro, me puede mi padre decir las cosas de mil maneras, pero si no me lo muestra, si no me enseña, es imposible que eso suceda. ¿Sí ven? Lo que efectivamente hay que comenzar a hacer todo el proceso de acompañamiento, pero cómo se sostiene las cosas con el mismo amor, por ejemplo, pensemos en eso. La esposa anuncia que está embarazada y hay una fiesta. Y ahora hay fiestas para saber si es niño o niña, para el baby shower, para no sé qué más. Entonces creo que hay sobrecarga de eventos también. Eso también yo creo que hay que bajarle un poco al tono. Y obviamente comenzar a ser muy atentos en la observación, el acompañamiento, la escucha, el diálogo. Porque lo que pasa con la niñez, para una pregunta que apareció por allí, básicamente es que hay descuido. O sea, creo que volvimos a muchos años atrás donde proveer era la respuesta. Y en este momento no, porque el niño no se queda con la pregunta, el niño ya va a la respuesta y está en Google. Y puede que esté muy mal montada en Google, pero si está en Google debe ser. Por ende, efectivamente, hay que también vacilar un poco sobre el criterio de certeza, pero para eso estamos los seres humanos, para sostener puentes de comunicación, diálogo, escucha, atención y acompañamiento. Pero creo que una regla fundamental es ejemplo en este momento. Entonces yo no le puedo decir a mi pequeño, mira, cuando estemos comiendo, por favor, deja ese celular aparte si yo estoy comiendo y estoy aquí dándole, sí, 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 después yo te mando la plata, después vamos a comprar eso, sí, sí, hombre, déjame aquí. No, ahí hay una regla fundamental. Un saludo a la maestra Claudia Benito, que por allí vi su comentario. Altamente agradecido como siempre. Entonces, Simón, yo creo que por allí, creo que hay que seguir tejiendo esa cuestión, pero eso es un tema que yo creo que requiere filigrana y requiere mayor atención porque creo que está muy descuidado esta manera de acompañar a los padres. Las escuelas de padres en los colegios a veces son más un tema de necesitamos que los padres vengan acá, pero creo que falta contundencia sobre lo que se trabaja en las escuelas de padres. No estoy generalizando, pero lo poco que conozco a veces veo que es más un efecto de cumplir la norma. Ujú. Bueno, estamos llegando al final de nuestra emisión, ya nos quedan pocos minutos para terminar y quisiera
plantearle una pregunta que creo que nos va a abrir seguramente más posibles temas para seguir abordando aquí en el puente, por supuesto saludando a todas las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas. Bueno, frente a todo esto que hemos hablado, frente a todo esto que hemos estado conversando, ¿podemos hablar de una ética universal en un mundo tan diverso y polarizado como el de hoy? Mientras algunos, por ejemplo, defienden principios éticos universales y otros argumentan, por ejemplo, que la ética debe ser contextual y adaptarse a las particularidades culturales, ¿es posible conciliar ambas posturas? ¿Cómo encontrar principios en este sentido comunes en una sociedad globalizada pero profundamente dividida? Yo creo que ahí lo pongo con una pregunta bastante amplia, maestro, pero me parece totalmente pertinente para pensarlo. ¿Usted cómo percibe este asunto ya en los últimos minutos que nos restan? Pues agradeciéndole de antemano, por supuesto, aceptar la invitación a este diálogo el día de hoy. Gracias, Simón. Sí, efectivamente la pregunta que planteas nos abriría muchos horizontes, pero es válido que, como decían los abuelos, que nos sobre y no que nos falte. Yo pensaría que hay mucha gente que no gusta de la aseveración de la Cortina acerca de una ética de mínimos y una ética de máximos. Yo, digamos que pensaría en dos frentes aquí. El primero, efectivamente, el ser humano tiene, digamos que las mismas facultades en cualquier latitud, pero sí hay un tema contextual y también hay un tema digamos, de costumbres, de historia, de pasado, bueno, todo lo demás. Pensemos en una posibilidad de una ética universal y pensémoslo de la siguiente manera. Y es que, en términos universales, la finalidad última de la ética es ayudar a orientarnos en el difícil arte de ser o de buscar lo mejor en la vida, porque es un arte difícil. Ante muchas cosas mejores, curiosamente todos elegimos a veces, como dirían las abuelas, lo peor. De hecho, tenemos una frase chistosa, las abuelas decían, el que tanto escoge con lo peor se queda. Bueno, entonces, bajo esa condición, yo creo que podemos pensar en un marco de referencia universal de la ética si pensamos que su finalidad es ayudarnos al difícil arte de orientarnos en el buen vivir. Pero también podemos pensar en unas condiciones contextuales, no necesariamente localizadas, pero sí digamos que un poco más contextualizadas, y es que efectivamente el primer elemento puede ser que hay unos retos muy profundos en la convivencia humana. Entonces, claro, aquí nosotros nos abrazamos, por ejemplo, cuando cerramos un negocio, no sé, o estrechamos mucho la mano, pero en Japón únicamente hay una venia. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos si yo estoy en Japón y le voy a estrechar la mano al señor y él solo me hace esto? Entonces, ¿qué pasa si yo no entiendo eso? Entonces, digamos que éticamente allí habría un tema fundamental y es cómo entiendo yo las costumbres del otro cómo entiende las mías. Y ahí es donde efectivamente viene un puente maravilloso que es el diálogo. Y pues obviamente anexo a ello la necesidad de estudiar, ¿no? De profundizar, de preguntar. Al fin y al cabo, pensar un poco en aquello justamente que nos va a recordar Gadamer, ¿no? Y es que el arte de preguntar es el arte de pensar. Entonces, de una u otra manera, más o menos algo así como dime qué preguntas y yo te diré qué piensas. Y bajo esa indicación, pues obviamente creo que podemos pensar en un segundo elemento universal de la ética y es el hecho de qué tanto estamos preguntando. Y yo creo que el tema fundamental es que estamos renunciando a la pregunta, pero queremos la respuesta, que es un poco lo que pasa con el clic y la inmediatez de la información. Un segundo elemento que podríamos pensar que nos puede localizar el papel de la ética es cuáles son los criterios y los principios con los que manejamos una situación o entendemos el contexto o entendemos la historia o validamos o valoramos esto o aquello en el lugar en donde estamos. Entonces, pensando un poco en el criterio como una base o como un fundamento que determina mi existencia, pero apelando al principio que es lo que vengo recibiendo de generación en generación, pues obviamente, qué sé yo, pensemos un poco en el contexto nuestro como país tan violentamente agotado de corrupción, y es, pues, si efectivamente nacemos corruptos, por ejemplo. Y entonces uno dice, no puede ser. O sea, tiene que ser un tema más bien aprendido, porque no creo que efectivamente el niño ya nazca pensando en que no voy a alimentarme del seno materno, sino voy a robar en esta leche.
pero obviamente eso no es verdad, o sea, eso no funciona así. Claro. Así que de una u otra manera, pues, ¿qué criterios y qué principios, o de qué criterios y qué principios disponemos para el difícil arte de la convivencia? Una tercera cosa es porque básicamente necesitamos a veces responder a la necesidad de justificar, de explicar cuáles son las mejores opciones y también cuáles son las más importantes, porque no todo lo importante es necesario y no todo lo necesario es importante, ¿no? Y no todo lo importante es lo mejor, pero tampoco no todo lo mejor es realmente lo más importante. Entonces, bajo estas condiciones, pues que localmente no todo es importante para todo el mundo, como no todo, no todo es necesario para todo el mundo. Entonces ahí habría que localizar ese criterio ético. Pero sí debo yo saber, indiferente de si es importante o necesario, debe proveerse lo mejor para todos. De hecho, por eso no es el criterio de la igualdad, sino más bien el criterio de la equidad, ¿no? O sea, cómo efectivamente dejamos de igualar a todo el mundo, porque es que no todos somos iguales, pero sí como debe haber para todos. Y ahí está el papel de la ética, y ese es un papel universal, digamos, en ese sentido. Y cierro con algo más, que es básicamente el hecho de cómo valoramos y asumimos o rechazamos incluso las normas sociales, ¿no? Cómo éticamente, o sea, hay normas en todo lado, pero hay normas que solo funcionan en determinados lugares, pero universalmente todos sabemos que hay normas, y son criterios y principios que hay que responder si yo también tengo esos criterios y principios. Pero cómo efectivamente yo asumo, valoro o rechazo la norma estando donde esté, qué sé yo. Si voy con mi esposa a Turquía y voy a entrar a una de las mezquitas, por más que no nos guste la burka, ella tiene que cubrirse. ¿Sí? O sea, ahí hay un criterio local, pero es porque yo ya sé que hay normas universales a las que yo debo, digamos, reconocer si las valoro, las asumo o las rechazo. Y cierro con esto, y es básicamente el tema de cómo nos encauzamos, eso es tan universal como tan local, en la difícil relación entre actividades e intereses propios, ¿no? De actividades e intereses comunes. ¿Cómo hacemos para entender eso, no? Porque hay cosas que pueden ser muy buenas para mí, pero yo sé que me voy a llevar medio mundo por delante. Y obviamente, cómo encauzo esa difícil relación, cómo la entiendo, cómo la valoro, cómo la asumo, y también cómo propendo para que se sostenga. Bueno, maestro Edgar Javier Garzón, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y pues me complace mucho y nos complace mucho que haya aceptado esta invitación del Puente. Muchas gracias, Simón. A todos los amigos de Marfil, del Proyecto Marfil, a todos los amigos de la Red de Ética y Formación Ciudadana, y a todos los que estén por aquí con nosotros, un saludo cordial. A la profe Claudia, a Víctor, a todos en un minuto, un saludo enorme y cordial. Muchas gracias. Así es. Bueno, muchas gracias, y de esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión en el Puente el día de hoy. Agradecerle a todas aquellas personas que se han conectado. El agradecimiento también a Felipe Piñeros por la producción de este espacio. Y bueno, siga en sintonía de Uniminuto Radio con la mejor información de Colombia y el mundo. Chao, chao. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio